David, México Evalúa tiene muy claro el escenario y el mapa de cómo está México en ese sentido. Mencionamos algunas de las entidades. ¿Qué tienen en esos sondeos, en esos monitoreos como estudio? Bueno, lo que hemos trabajado en México Evalúa sobre las entidades y ver cuál es la situación y sobre todo, más allá de cuál es la situación, cómo podemos salir adelante, cuáles son las formas de pensar el problema y encaminarnos hacia las posibles soluciones. Sí. Lo que hemos desarrollado en México Evalúa y que es algo que hemos estado insistiendo durante toda esta administración y ahora justamente que estamos en vías de un cambio de administración, es uno de los puntos en los cuales queremos insistir que hace mucha falta que se hable sobre ello y que se incorpore al diseño de políticas públicas. Son dos puntos. Sí. Trabajar en el desarrollo de capacidades institucionales y pensar en soluciones locales, enfocadas a partir de los contextos específicos. Estamos en un momento en donde no podemos pensar en solucionar la gran problemática de seguridad pública que tenemos del país con ideas omniabarcadoras, totalizantes, porque la realidad del país es muy compleja en todos los niveles, en muchos aspectos. La criminalidad no es no es una excepción. Sí. Entonces necesitamos enfocarnos en soluciones locales y trabajar con las instituciones locales para fortalecerlas y que a la larga, porque esta es una de las partes importantes, tiene que ser un plan que nos dé una solución a largo plazo, sí, no cortoplacista. O sea, lo que nos quieres decir es que parte de las soluciones tiene que ir de lo micro a lo macro. Exactamente. De lo micro a lo macro. Pero si de lo micro a lo macro no funciona, pensando el tema de los presidentes municipales corruptos o los presidentes municipales que se hacen a un lado, a lo mejor no son corruptos, pero dejan hacer, dejan pasar, y de ahí se fastidia el tema, ¿no? Cuando no cumplen esa responsabilidad, algo que mencionaba precisamente Juan, ¿cómo ustedes lo están observando? Sí, porque no podemos quedar nada más en la pura teoría. Sí, no, es una estrategia que también tiene que aceptar cuál es la realidad nacional. Sabemos que hay, justamente como insistimos en el punto de que hace falta desarrollar las capacidades institucionales. Sí. Sabemos que hace falta porque hay graves deficiencias a nivel local. Pero plantear el problema como que fuera algo que no tiene solución, sí, y que entonces hay que pensar atacar en otros niveles y que solamente, por ejemplo, una solución a nivel federal o nada más a nivel estatal, mandar a los exactamente, marinos, va a ser lo único que va a mantener la paz en el largo plazo. Creo que es una forma equivocada de pensar. Es lo que estamos viendo ahora, ¿eh? Exactamente. Lo que hace falta es aceptar que hay limitaciones, encontrar soluciones temporales, y quiero insistir en el término de temporales, para contener y evitar que la situación empeore, evitar poner un alto al deterioro de las instituciones, sí, e iniciar procesos para el fortalecimiento de las instituciones para que a la larga sean ellos los que cumplan con sus funciones, con su mandato. Bien, Luis, ¿qué piensas? Pues yo de nuevo, no nos debemos dejar distraer. Tenemos que dignificar a las policías, pero lo hemos venido diciendo durante los últimos 20 años al menos. Tenemos que ciudadanizar muchos procesos, muchas colaboraciones. Yo no digo que la sociedad es la que tenga que estar auditando todo lo que suceda, pero sí tiene que haber un gran acompañamiento. ¿Dónde está la tecnología? Sí. Sabemos en dónde se ha gastado el dinero que nos dicen que es para tecnología, pero pues cuando no vemos ningún resultado del uso de la tecnología. ¿Dónde está la capacitación? Ejemplo, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. O sea, vemos una vez más que nos vendieron durante años y en los últimos meses, antes de que comenzara el sistema, que esto ya nos iba a cambiar nuestra realidad, pero enfrentamos una vez más la realidad, los ciudadanos, de que esa falta de capacidad, esa falta de voluntad, esa falta de inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia en todos los sentidos? Pero aquí hablando la inteligencia policíaca, la inteligencia hacia el crimen, hacia el delito, pues vemos que está totalmente suelto todo y politizado
o partidizado, para no satanizar a la política, de una manera en donde pareciera que todo el mundo quiere llegarnos y decir con una varita mágica, Sí. si esta ley sale, se arregla, si esto se aprueba, ya queda. Estos son los buenos y estos son los malos, pero no hablando de los delincuentes, o más bien hablando, hay delincuentes de cuello blanco, de cuello azul, y hay delincuentes de arma, ¿no? Y en esa dinámica creo que hemos estado como sociedad mexicana durante, yo sí creo, al menos en los últimos 20 años, porque no se nos olvide, 97, 98, todas las olas de secuestro, los asaltos bancarios, no se nos olvide después toda una serie de cosas que afortunada y desafortunadamente nos olvidamos muy rápido de ellas, porque pues nada más traemos muy presente lo que pasó el año pasado y lo que pasó este año, cuando dices, oye, esto ya lleva 3, 4, 5, 6, 7 años y sigue adelante y adelante y adelante, y lo único es de que cada quien nos viene a ofrecer una solución que, como dice Juan, con casi total ignorancia, Sí. pero pues que queda muy cómodo en el momento de decir, como sociedad nos dividimos o nos dejamos llevar, y repito, siempre al final de cuentas, los que vivimos las consecuencias somos los ciudadanos, y los que más la viven es la gente de a pie. Más adelante quiero recuperar contigo, Luis, algo que mencionabas en relación al acompañamiento que requiere hacer la sociedad para las autoridades, el seguimiento del trabajo, y algo que ha hecho muy bien el Consejo de la Ciudad de México. Ya nos dirás si se puede replicar en otras partes de la República Mexicana. Pero antes de esto, Juan, nos encontramos en una situación o en una burbuja en donde venimos, insisto, venimos cargando todo lo mal que se hizo, lo que se dejó de hacer y lo que viene, que es como en un limbo, ¿no? Y en medio de todo esto, parte de lo importante en este año 2017, haciendo este balance, pues es la discusión de la ley de seguridad interior. ¿En qué puntos está para destacarlo? Era urgente tener una ley de seguridad interior, y coincido con Luis en la parte donde las acciones o las leyes deben de ser de Estado, no de partido, no de grupos. México ya urge de leyes de Estado, de propuestas de Estado que le ayuden al Estado en su conjunto. Creo que la ley de seguridad interior se convierte en la polémica más grande a la que se enfrenta socialmente el gobierno actual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las Fuerzas Armadas quedan en medio, uno, de un discurso completamente anacrónico del militarismo y del ejército asesino y represor. Sí. Quedan en medio de algo que es anacrónico. Eso en los 70s o en los años 80 hubiera funcionado muy bien. Hoy no. El ejército, la marina, la fuerza aérea de este país no es ese grupo asesino, represor. Ese grupo no lo es. Eso pasó. Y si lo suponemos ya y lo damos por bueno, en 1968, y a lo mejor con los halcones en el 71, pero no fue el ejército propiamente. Es decir, las Fuerzas Armadas quedan en ese discurso innecesario, creo yo injusto, pero por una simple razón. Se habla de que esta ley militariza al país. El país está militarizado. A ver, ¿quién da las soluciones de seguridad pública en este país? El Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea. ¿Quién da soluciones cuando hay un caso de desastre? Las Fuerzas Armadas. ¿Quién da una solución cuando hay una necesidad de una campaña de salud real, verdadera, cruzadas contra el hambre, de reforestación? Los militares. Si entendemos el militarismo o la militarización como el negativo, insisto, de los años 70, 80, bueno. Pero la pregunta queda, sin las Fuerzas Armadas en las calles, en todas las labores, no solamente en labores de seguridad, ¿qué hubiera pasado con este país en los últimos 12 años? Por eso creo que el quedar en medio no funciona y se vuelve polémico socialmente. Porque entonces, ¿quién da la respuesta? Los militares no quieren hacer esas labores. Se han cansado de decirlo, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, han dicho alto las dos manos y han insistido en que no quieren estar ahí porque ellos llegaron a coadyuvar a una solución, una necesidad
donde la autoridad civil se vio rebasada. Así es. Y se me hace muy interesante lo que comentabas, en función de encontrar soluciones exactamente en el lugar, específicas. Que yo creo que si la ley de seguridad interior se aplica de manera correcta, sucede. ¿Por qué? ¿Quién tiene una radiografía real de la seguridad en México? Los militares. Porque son la única institución que puede llegar a lugares donde ninguna otra institución del país puede llegar. Tiene la tecnología, tiene el personal. La tecnología, tiene el personal preparado. Eso de que dicen que los militares ya no están preparados para hacer funciones de seguridad pública, yo difiero, llevan 12 años haciéndolo. Lo tienen, lo están haciendo. Ya alguna experiencia deben de tener, sin embargo, no es su naturaleza. Por lo tanto, deberían de escuchar alcaldes y gobernadores, y esto lo digo con conocimiento de causa, cuando algún general o algún almirante, comandante de zonas militares o navales les dicen, oiga, gobernador, usted tiene un problema serio aquí, y esta es la lista de gente que le está causando el problema. Sí, señor general, sí, señor gobernador, me guardo la lista. Y por eso creo que es tan polémica. Porque, insisto, la sociedad, bien lo dijo Luis, la sociedad es la pagana, la sociedad es la afectada. Económicamente, el país tiene un impacto terrible en microeconomías, en pueblos, en rancherías, en ciudades. Y a nivel nacional, a nivel macro, cuando ven los grandes inversionistas extranjeros el nivel de impunidad que tiene este país, pues yo no meto mi dinero por ahí. Tenemos que hacer una pausa. Continuamos con este balance que hace el financiero Bloomberg en materia de seguridad y procuración de justicia, seguridad nacional 2017, con nuestros 3 invitados. No se despegue y nosotros volvemos. El maestro Juan Ibarrola nos estaba poniendo el contexto dentro de lo más importante en este año que está por terminar. Una de las discusiones trascendentes es la ley de seguridad interior. Nos explicaba la labor del ejército, cómo ha venido desarrollándose en este combate al crimen organizado. Pero hay organizaciones que no están tan a favor o no están tan de acuerdo en este papel. México Evalúa, David Ramírez, ¿qué posición tiene al respecto? Bueno, en México Evalúa hemos estado observando con gran detenimiento todo este proceso y desde que se inició la discusión de las distintas iniciativas que se presentaron sobre la Ley de Seguridad Interior, hemos tenido una visión bastante crítica sobre las consecuencias y las implicaciones. Y nos ha preocupado cómo se ha desarrollado el tema. En primer lugar, estamos de acuerdo que el ejército en ciertos contextos es muy necesario para ayudar a contener, apoyar a las autoridades locales. Eso no lo ponemos en duda, de acuerdo a nuestro trabajo y al conocimiento que tenemos de la situación en el país. Sabemos que como el ejército no está diseñado para llevar a cabo labores de seguridad pública y constitucionalmente eso tiene también problemas y hay todo un debate jurídico al respecto en el cual no quisiera entrar, pero se ven situaciones donde tiene que actuar y llevar a cabo acciones de seguridad pública para las cuales no está diseñado. El problema que nosotros vemos es que sí, sin duda necesita un esquema, un reglamento, necesita tener certidumbre. Y ahí estamos de acuerdo. No creemos que esta versión de la Ley de Seguridad Interior les dé la protección que hace falta, porque es muy poco claro en criterios de entrada, en criterios de salida, es muy poco claro. Por ejemplo, una parte que nos importa mucho en México Evalúa, y creo que el resto de las organizaciones lo han mencionado constantemente, es que a pesar de que hay cierto tipo de controles en derechos humanos, no son suficientes. Y eso sí es una preocupación que no se puede tomar a la ligera, porque en todo el país tenemos un grave problema de derechos humanos. No lo dice nada más México Evalúa, no lo dicen partidos políticos, lo dicen organismos internacionales que han estado revisando la situación del país y hay muchos ejemplos. Entonces, no hemos mejorado todavía en derechos humanos. Hay un largo trecho y lanzar una iniciativa en donde esto no está cubierto a suficiencia es preocupante. Ese es un punto. 2, la parte de los contrapesos.
las implicaciones que tiene una intervención en un área debe de estar acompañada por los suficientes contrapesos legislativos para que sea una decisión lo más informada posible y lo más controlada posible. Y 3, y que en México Evalúa es otra cosa que nos preocupa mucho porque va en contra de lo que nosotros hemos trabajado como posible solución, más bien como única solución al tema de seguridad y a una seguridad estable, es que no está acompañada la ley con la idea de vamos a mejorar las capacidades institucionales de los estados o los municipios a los cuales estamos ayudando. Simplemente no se menciona absolutamente nada. Entonces esos son 3 puntos que nos preocupan y que creemos que si se aprueba de esta manera, sí, a la larga va a crear un panorama mucho más complicado para la siguiente administración, independientemente de la etiqueta partidista. Bien, antes de conocer la posición de la sociedad civil, que en este caso representa Luis Werman, me gustaría conocer y la respuesta que tiene Juan Ibarrola en relación a estos 3 puntos que me acaba de mencionar David. Creo con pena que las organizaciones que hablan de violaciones de derechos humanos no le hagan una campaña a los médicos de este país. La institución que más violaciones de derechos humanos comete en este país es el Seguro Social, la que más. Entonces deberían de irse en contra de los médicos, ¿no? Para tomar nota, David. Satanizarlos. Y esto no lo digo yo, lo dice la CNDH. ¿eh? Es un dato que da la CNDH. La institución que más viola derechos humanos en este país es el Seguro Social. Y mi respeto para todos los médicos. Sin embargo, creo muy importante entender qué es lo que podemos generar alrededor del abuso de la fuerza que puedan utilizar los militares. Pongo datos también estadísticos que da la CNDH, no son datos míos. En 10 años han existido 134,000 denuncias en contra de las Fuerzas Armadas por violaciones a derechos humanos. 134,000. De esas 134,000, solamente 128, ya no 1,000, solamente 128, se han hecho recomendación. Tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas desde hace 10 años han realizado millones de operaciones en combate a la delincuencia, en rescate de personas, en una serie de acciones que han sido contadas por millones. Uh-huh. El dato está en el INAI con lo que reporta Sedena. Entonces no encuentro una relación de una violación sistemática de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en México, cuando esos números son los que la CNDH está aportando. No hablo por esto de que se tenga que permitir que un militar abuse de un ciudadano, no. A ver, el ejército no reprime, o las Fuerzas Armadas, los militares no reprimen socialmente. Por ahí se ha insistido mucho en algunos colectivos. Es que están insistiendo. Y de que si rompen un vidrio, entonces va a entrar el ejército. A ver, no. O las Fuerzas Armadas, no. Lamento que los colectivos estén abriendo la puerta a que puedan ser violentos en una manifestación y los ciudadanos que no tengamos que ver con esa manifestación nos tengamos que aguantar y sufrir las consecuencias. Uh-huh. No, las Fuerzas Armadas bajo ninguna circunstancia van a ir a reprimir una manifestación social, ideológica. No lo han hecho. En los únicos 2 casos que medio se intentó por parte de 2 presidentes fue con Ernesto Zedillo en el caso de Oaxaca, donde los soldados les dijeron no vamos a sacar a los de la APO. Y en el otro caso fue con Vicente Fox, cuando le ordenaron al secretario de la Defensa de aquel entonces que llevara tropas al Zócalo por lo del desafuero de López Obrador, y no lo hicieron. Debemos entender que las Fuerzas Armadas no solamente son servidores públicos, es un bien de la nación, un bien como activo. A lo mejor para algunos no serán buenos. Sí. Una frase del secretario de la Defensa, dicen que el ejército y el pueblo es uno y lo mismo, vienen de ahí. Represión social no va a haber si eso es lo que hay el temor. El temor o la duda, uh-huh, porque no lo han hecho. Hoy tendrían la capacidad, si lo queremos ver así, porque el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional, con ley de seguridad interior o sin ley de seguridad interior. Si el presidente de la República o el comandante supremo le ordena algo al ejército, en teoría lo tendrían que cumplir. Los únicos 2 casos, insisto, donde se ordenó que de alguna manera hubiera esa disuasión en contra de la sociedad, no se hizo. No lo hicieron.
Ya tendremos oportunidad, David, de responder esas partes. Luis, la parte de la sociedad, porque en medio de estas posiciones queda la gente de a pie y tú en este momento representas esta parte. Yo pongo y vamos en orden. Primero, creo que tiene que haber todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento y toda nuestra admiración para las Fuerzas Armadas de México. Porque es muy sencillo. Las únicas instituciones que no se han devaluado en México son las Fuerzas Armadas. De ahí para abajo no hay ni civiles ni políticas que no se hayan devaluado en nuestro país. Aunque ha habido casos, y te interrumpo rápidamente, casos frijolitos en el arroz. Marinos, ¿no? Marinos secuestradores, que también fue un caso sonado. Bueno, pues si tenemos gobernadores, narcotraficantes, pues pero, ¿para qué le...? Pero creo que lo que apuntan, si me permiten, la breve interrupción por un dato, creo que es importante. La justicia militar tiene una efectividad del 98% contra un 2% de impunidad que queda. Bueno, ese nadie se salva. Entonces, estos marinos secuestradores están presos, sentenciados, procesados, y primero por la parte civil, pero tienen que pagar una parte militar. Sí vale la pena apuntar cuando hay situaciones de abuso por parte de Fuerzas Armadas, porque sí las ha habido. Claro que las ha habido. Ahora, lo que debe de quedarle tranquilo a la sociedad, o con una parte de comprensión a la sociedad, es de que por la parte de la justicia militar eso no va a quedar impune. Es más, en asuntos donde ni siquiera la autoridad civil lo puede definir, ahí está Tlatlaya y una serie de situaciones, los apresan, les generan un proceso para que si son culpables paguen. Alguien dirá, oye, pues son ellos mismos los que juzgan. No es precisamente para eso existen las justicias militares en el mundo, para que la disciplina no sea vulnerada. Bien. Correcto, te interrumpimos, Luis. Bueno, entonces, eso es algo. Creo muy oportuno también ese término militarizar, hay que ser muy cuidadosos. Creo que es la participación de las Fuerzas Armadas en la vida de México. Y por eso es que tenemos que reconocer cuando han habido terremotos, inundaciones, epidemias, sequías, ¿quién es el que le entra al quite siempre? El Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina Armada, la Fuerza Aérea. Entonces, ojo cuando decimos militarizar. Cuando a mí me dices militarizar, pues yo pienso en dictadura y pienso en que el señor general Pinochet toques de queda, que no puede salir. Y creo que eso es lo que nadie queremos. O la gran mayoría no queremos. Habrá algunos que a lo mejor sí lo quieran, pero creo que la gran mayoría no es lo que queremos, pero que seamos muy cuidadosos, porque a veces nos inclinamos hasta poder llegar y caer en eso. De ahí, ¿qué es? Para no caer también, bien dijiste, el análisis de la ley, pues eso que se haga bien, que lo hagan los juristas. Claro que tenemos que sospechar y que tenemos que tener desconfianza. ¿Por qué? Porque nuestro poder legislativo deja mucho que desear para estar tranquilos todos, que las cosas estén bien hechas. Pero sí creo que siempre tiene que haber una situación de pesos y contrapesos. Y algo importante en cualquier, bueno, no en cualquier sistema, en un sistema libre, en un sistema democrático, es que lo militar no esté por encima de lo civil. Creo que esa es así como está actualmente la ley o el orden social de nuestro país. Por eso es lo que así es como tenemos que buscar que así esté. Correcto. Si hay una ley de seguridad interior que en algún momento pueda llegar a someter eso civil hacia lo militar, pues yo creo que entonces ahí sí estaríamos rompiendo esos pesos y contrapesos. Y la otra es, efectivamente, lo que tenemos que cuidar más es a las Fuerzas Armadas en que no se distorsionen en sus funciones. En que efectivamente el león se comporte como león y no le pidas que se comporte como rinoceronte, y al rinoceronte no le pidas que se comporte como hipopótamo, ¿no? Esto es algo que si continúa estos incentivos perversos en los gobernantes,
A quien estamos deformando es a las Fuerzas Armadas, a quien estamos haciendo que el marino, que el soldado, cómo debe de pensar, es a donde estamos generando ese conflicto, ese estrés tan fuerte, y que no perdamos de vista que el ejército, en el caso de la delincuencia, entonces lo que nos estamos acercando es a la última frontera, ¿eh? Y eso es el riesgo que de nuevo entre todos debemos de cuidarlo. ¿Y por qué? Porque lo primero que debemos y queremos cuidar es a nuestro ejército, es a nuestras Fuerzas Armadas. Queda claro. David, quiero entender con lo que has mencionado en relación a esta ley sobre que haya un mejor control en materia de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, que haya los tiempos establecidos de operación cuando se solicita de un gobernador hacia el presidente. De manera esquemática, los comos, que nos pudieras explicar lo que les preocupan a estas organizaciones como México Evalúa, porque nos podemos perder en las generalidades, pero si ustedes tienen muy particularmente que, en el caso de los niños, de las mujeres, en caso de que si hay manifestaciones el ejército no salga, ¿lo tienen claro de esta manera? Porque lo demás ya está, ¿no? Y no es tomar partido por ninguna parte, sino de lo que ya existe y de lo que se puede hacer mejor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entiendes el punto? Entiendo. Antes quisiera hacer una breve anotación sobre la comparación que hiciste entre el número de violaciones de derechos humanos que se reciben en el sector salud y en la Marina. Creo que es un poco desafortunada porque el nivel de presencia territorial y que tienen la vida de los ciudadanos mexicanos del sector salud es completamente distinto al que tiene el ejército. Mientras más contacto haya con la institución, es mayor la probabilidad de que haya violaciones de derechos humanos en cuanto a los derechos de salud, que además son un tipo de violación específico. Hablar de violaciones de derechos humanos del ejército es totalmente distinto porque tan solo por el nivel de letalidad que tiene el ejército. Entonces, creo que sería más útil pensarlo de otra manera y no comparar dos cosas que pertenecen yo creo que la utilidad está en dinámicas función distintas de la afectación que se le pueda dar a una sociedad. Perdóname. Y creo ser claro en ello. La letalidad con la que actúa el ejército está medida en función de que hay un enfrentamiento contra criminales, y no por eso digo que los maten, al contrario. No. El ejército no está para matar delincuentes, pero el ejército bajo ninguna circunstancia mata inocentes o afecta inocentes. No afecta al pueblo bueno, que es el que tanto le llaman las organizaciones. No, el ejército, la marina, las fuerzas provienen de un pueblo bueno. Pongo el ejemplo del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque bueno, quizás estoy equivocado, pero ¿cuánta gente está afectada por ellos? Tomando en cuenta el número de personas, hay 357,000 efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles. Solamente para atención a temas de delincuencia hay 45,000. Son muy pocos. Tomando en cuenta que la acción que desarrollan en materia social, el ejército, la marina, la fuerza aérea, no va en función de afectar el derecho humano de una sociedad, ojo, y no es en contra del Seguro Social, mis respetos para los médicos y para quien administra el Seguro Social, porque no es en contra de médicos, es en contra del administrador que no lo hace bien su función en materia de salud. Tengo que interrumpirte, Juan, porque nos viene una pausa y viene la respuesta de David Ramírez ante estos señalamientos. Quédese con nosotros, continuamos este balance 2017 en materia de seguridad pública, procuración de justicia y seguridad nacional, con nuestros tres invitados, David Ramírez, Luis Werman y el doctor Juan Ibarrola. Quedó pendiente la culminación de idea del doctor Ibarrola en relación a lo que estaba exponiendo David en segundos, y después David tiene la palabra. Con todo respeto lo digo, la importancia es la afectación a la sociedad en materia de derechos humanos. Yo creo que es el fin que buscamos todos, que en este país no se violen derechos humanos bajo ninguna circunstancia. Desafortunadamente se ha insistido mucho en que los militares son los sistemáticos o los únicos violadores
de derechos humanos en este país cuando no ha sido así. Con esto concluyo. Cuando lo han hecho, lo han pagado, ahí están presos, ahí están sentenciados y están purgando condenas. Bien, gracias, Juan. David. Sí, bueno, sin duda no creo que nadie que se dedique a investigar este tema o estudiar este tema haya dicho que los militares son los únicos que violan derechos humanos. Creo que eso no. Y cuando se hacen diagnósticos sobre la situación en el país, se ve que es un problema generalizado. Y eso son de las cosas que preocupan mucho a la sociedad civil, a la academia y a ciertos sectores políticos, porque es un grave problema que tiene el país, e insisto, generalizado, no nada más es una cuestión del ejército. Otro punto que antes de entrar de lleno a tu pregunta sobre la idea de la militarización. Hablar de militarización no es hablar de, no es una dicotomía, no es blanco o negro. Y sobre todo cuando estamos hablando en términos de seguridad. Cuando hablamos de militarización de la seguridad, el problema, todo lo que implica, no es nada más es dictadura o no es dictadura. No, el debate no va por ahí, es algo mucho más detallado. Tiene que ver justamente con cuál es el régimen que hay, que atraviesa la idea de seguridad. La idea de una seguridad militarizada es una seguridad, un concepto de seguridad exclusivamente coercitivo, por ejemplo. Lo único que busca es detener, contener, en ciertos momentos amedrentar también. Y vienen distintos esquemas, protocolos, como entrenamiento de la policía, generación de inteligencia, etcétera. La gran diferencia con un esquema de seguridad ciudadana es que acepta y busca que las responsabilidades de seguridad pasen por los mandos civiles. Es una responsabilidad de las autoridades civiles y es una responsabilidad en conjunto con la sociedad también. Por eso se buscan siempre tender puentes para generar mejores opciones de política pública en conjunto con la sociedad, autoridades e instituciones de seguridad pública. Entonces la militarización no es nada más es dictadura o no es dictadura, es militarización de la seguridad, un concepto específico de cómo se piensa, cómo se planea el que se va a atender el problema de la seguridad. Y sobre esto, en México Evalúa, más que tener una propuesta específica de cómo tendría que ser la ley de seguridad, como aceptamos que es un tema muy complicado, y hay lugares en donde se necesita la presencia del ejército, hay otros lugares en donde no. Sí. Hay grandes deficiencias de capacidades institucionales. Tenemos que sentarnos a pensar y a tener un diálogo abierto, mucho más amplio, de qué es lo que realmente el país necesita para regular las acciones del ejército en seguridad pública. Eso es justamente lo que nosotros estamos, a lo que nosotros estamos llamando, afinar los puntos, o sea, realmente tener la mejor ley posible. Si el ejército no va a poder salir de un día a otro porque todavía no está las condiciones para hacerlo, entonces necesitamos reglamentar su actuar, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero hay que hacerlo de la mejor manera y hay que atender a las distintas voces y a los especialistas. Incluso, es decir, que haya foros, que haya lugares de encuentro, reunidos el mismo ejército, legisladores, sociedad civil, para ir definiendo esto, es lo que... Exactamente, porque además yo no creo que todo esto se tenga que manejar como estás a favor o en contra del ejército. No, o sea, el ejército cumple una función muy importante, tampoco es un tema de popularidad institucional, vamos a poner a trabajar a la institución que mayor popularidad tenga, no. La idea es encontrar formas para encontrar soluciones de largo plazo. Y si se hace con procesos legislativos cerrados, en donde no se escuchan voces críticas o que quieren poner sobre la mesa otro tipo de propuestas, entonces el resultado no va a ser el óptimo, ¿no? Pongo, por ejemplo, uno de los fraseos más polémicos de la ley, en donde dice no se va a actuar sobre manifestaciones sociales pacíficas, pero no se define qué es pacífico. O sea, ese espacio da un espacio de discrecionalidad muy amplio que implica muchos riesgos. Entonces tenemos que, y esa es la propuesta de México Evalúa, tenemos que volver a pensar este problema, volver a sentarnos con todos los actores involucrados para tener, si hay que regularlo, tener la mejor de las regulaciones. Bien, nos vamos acercando al cierre de este balance 2017 y me gustaría comenzar contigo, Luis, en el sentido de
Y regresando incluso al origen o al comienzo de este balance, estamos frente a un proceso electoral, el más competido en la historia también. México, ¿cómo rompe récords México, no? El más competido, el más corrupto, el más inseguro, el año más inseguro, en fin, puros récords negativos. No, en Fórmula 1, sí. En Fórmula 1, bueno, tuvimos Fórmula 1. Bueno, la participación de la sociedad, y algo que quedó pendiente, además de manifestarse, de ser activa en redes sociales, ¿cómo puede ser socialmente responsable y activa en medio de todo el ruido político en el que estamos en este momento y en el que estaremos ya entrados en el 2018, para decirle a ese personaje que quiere ser presidente, senador, diputado, jefe de gobierno, alcaldes, a ver, dame primero tu propuesta, dime los cómo, ¿no? Ya no me digas los qué vas a hacer, dime los cómo. Pero quien nos vea en este momento, en redes sociales, en Facebook Live o en cualquier otra plataforma, dirán, bueno, me parece muy bien lo que dicen ustedes, pero desde mi trinchera, como empresario, como pequeño o mediano negocio, como profesor o médico, ¿cuál es el papel o desde dónde puede comenzar? Mira, a ver, lo primero que es, tenemos otra vez que ser cuidadosos porque a los tiempos a los que entramos nos vienen a vender espejitos otra vez. Así es. Y todo mundo te dice que él tiene el cómo. Nadie te lo dice, pero te dice que ellos sí lo tienen. Que sí saben cómo hacerlo. Que sí saben. Entonces, creo que el número uno, pues hay que ver trayectorias. Oiga, usted muéstreme a dónde está su caso de éxito. Eso es importante. A ver, usted muéstreme qué ha hecho bien para yo poder al menos pensar que usted tiene, como bien dijiste, un proyecto, porque también muchos ni siquiera nos llegan a proyecto, pero eso es a lo que va. Como sociedad, no es algo simple, pero tampoco es tan complicado, no es ciencia espacial. Primero tenemos que partir por nuestros entornos en donde vivimos. Sí, a ver, si como casa, como familia, y no es un discurso puritano ni moralista, porque no va por ahí. Pero si nosotros mismos en nuestros círculos no estamos actuando correctamente, pues ya no estemos esperando de afuera. Eso como un margen. Ahora, ¿qué tenemos que pedirle a estos nuevos gurús que después de 3 años algunos y después de 6 años otros nos vienen a decir que ellos sí van a poder? Bueno, a ver, dígame usted cómo va a dignificar a las policías. A ver, dígame usted cómo va a hacer que el instituto de la policía sea la mejor escuela de México, ¿no? Llevando un ejemplo al heroico colegio militar, ¿no? O sea, mientras todo el mundo estamos orgullosos del heroico colegio militar por lo que es, tú ve a visitar, y tengo que poner a un lado la Academia de Policía de la Ciudad de México, la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, que creo que a nivel nacional es la que al menos está bien calificada, llega. Pero de ahí salte y son lugares vergonzosos. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros policías efectivamente estén cumpliendo las expectativas y las necesidades que tenemos como ciudadanos, ¿no? ¿Cómo va usted a demostrarnos que esa tecnología que nos dicen que se han gastado miles de millones o cientos de millones en cámaras, alarmas, patrullas y pistolas, efectivamente da esos resultados? ¿Dónde va a estar esa inteligencia, policíaca, de investigación? Pues para que no continuemos en el 98% de impunidad, porque aquí matar a una persona, lo más seguro es que nunca sepan quién fue. Sí. Y todo eso es lo que tenemos que llevarlo muy concreto y ponérselo en agendas a estos señores para decir, aquí lo tiene, ¿está usted de acuerdo? Independiente, ya vimos que no sirve de nada firmar ante notario público, pero bueno, al menos que quede la constancia. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia si no lo hace? Si no lo hace. Bien. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy
De lo único que hemos visto en México es que aquí no pasa nada. Sí. Mientras que en otros países del mundo, por pequeños escándalos, se derrumban gobiernos y personajes, aquí hay grandes escándalos, pero absolutamente no hay ninguna consecuencia. Bien, gracias Luis. Juan, para cerrar, a las Fuerzas Armadas les preocupa cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que hay personajes que pues tratan de convencer a la ciudadanía con sus ideas, sin decir los cómo en ese sentido. ¿Les preocupa a las Fuerzas Armadas quién llegue a ocupar la presidencia de la República? No, yo creo que lo demostraron en el año 2000 cuando ganó Vicente Fox. Que había un temor, 70 ¿no? años, Cambio. 70 y tantos años de un gobierno priista y había un gran temor. Para mí fue Vicente Fox y su grupo el que gobernó del 2000 al 2006. Cuando llega el PAN con Felipe Calderón, lo mismo, en ese impasse que hubo, cómo iban a responder las Fuerzas Armadas. Y lo mismo sucedió cuando Enrique Peña Nieto llega a la presidencia, el regreso del PRI, y entonces, no, a ver, las Fuerzas Armadas creo yo que tienen una fortaleza institucional tan grande que tienen que atender la voluntad del pueblo, y esto es muy importante. Insisto, el presidente de la República es comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional, no lo ponen los militares. A quien lleguen van a tener que servir, van a tener que obedecer, porque es un tema constitucional. Y sí, insisto, la fortaleza institucional que tienen las Fuerzas Armadas lo demuestran no queriendo hacer labores de seguridad pública. No son ellos los que quieren militarizar la seguridad pública, al contrario, por ellos ya que se hubieran ido. Pero no hay una respuesta institucional. Ahí van a estar, gane quien gane en este 2018. Bien. Y sirviendo a la gente. Bien, queda claro el mensaje. David, lo que le preocupa a la sociedad civil organizada, como México evalúa para este 2018, en este contexto preelectoral o electoral, casi, ¿cuál sería? Bueno, lo que nos preocupa y sobre todo para lo que queremos trabajar en los meses, en los años que vienen, es para que trabajar a favor de que en las campañas se hable de manera seria sobre el tema de seguridad. Creo que uno de los principales riesgos que hay en las campañas que vienen es que la discusión sobre seguridad pública, seguridad ciudadana, se transite por un cómodo sentido común. Y creo que el país ya no está para el sentido común, está para un buen análisis y lanzar buenas propuestas para la solución del problema. Y también en México evalúa, y retomando un poco lo que decía Luis sobre el trabajo, lo que tiene que hacer la sociedad para ayudar, ahí estamos convencidos de que esa es una de las vías de la solución y estamos ya trabajando en distintas formas de hacerlo. Ahora, por ejemplo, se mencionó aquí hace unos minutos la capacidad de la policía en términos de inteligencia y de diseño de estrategia. Nosotros ahora firmamos un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del DF y estamos trabajando con información georreferenciada de homicidios intencionales que hubo entre 2000 y 2016, y parte del convenio es nosotros hacer un análisis a partir de técnicas de análisis espacial para detectar puntos críticos o hotspots en donde estadísticamente se puede ver que hay una mayor acumulación de homicidios. Y regresar, que es parte del convenio y parte de esta idea de trabajar con las instituciones, regresar con la policía, decirles, miren, estos son los resultados, se hizo de esta forma. Bien. Y de esta forma esto puede ayudar a que ustedes empiecen a diseñar una mejor estrategia, optimicen sus recursos, ¿no? Correcto. Bien, pues este ha sido el balance muy complicado en materia de seguridad, procuración de justicia y seguridad nacional. ¿Cómo le fue a México desde el punto de vista de David Ramírez, Luis Werman y el doctor Juan Ibarrola? Muchas gracias a los tres por su participación. Al contrario. Que sea mejor año 2018. Todos lo esperamos. Por favor. Así va a ser, ojalá. Ojalá.